Bienvenidos chicos nuevamente. Esta vez fíjese bien, vamos a desarrollar un nuevo tema, el cual se denomina factorización de términos de la forma x cuadrado más a más bx más ab, ¿sí? Y para iniciar entonces, fíjese bien, tenemos dos ejercicios de factorización donde me dice factorizar los siguientes polinomios de la forma x más a, x más b. ¿Sí? Veamos el primero, que me está diciendo x cuadrado más 10x más 16. Fíjese bien, ¿qué es lo que se hace para este dado caso? Para este dado caso, lo primero, fíjese que se realiza es el hecho de observar los términos, ¿verdad? Y al observar los términos logramos observar que 1 está elevado al cuadrado, ¿sí? Uno de esta parte literal, ¿sí? Uno de la parte literal del término, ¿sí? Del primer término está elevado al cuadrado. La parte literal del segundo término está nada más con exponente 1. Y la parte, el término número 3, si usted observa, pues no lleva ninguna parte literal, ¿verdad? Por ende, entonces, fíjese bien, podemos decir lo siguiente, ¿sí? Y aquí observemos lo que nos dice acá esta información. Para poder factorizar, dice un trinomio, en el producto notable x más a, x más b, debe verificarse que dentro de los términos del trinomio se encuentra x cuadrado, otro término con variable x y el otro sin variable, es decir que se denomina un término independiente, ¿verdad? Sea m y n número positivo. Entonces, de la misma forma, si usted logra observar acá, ¿verdad? Tenemos un término independiente. Entonces es una de las características que usted debe tener en cuenta. Por otra parte, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para iniciar este desarrollo de ejercicio, lo primero que vamos a realizar es extraer el cuadrado del primer término. En este dado caso, entonces, el cuadrado, fíjese bien, esta es la raíz cuadrada del primer término. Me quedaría, obviamente, raíz cuadrada de x cuadrado, que sería igual a x, ¿verdad? De esta forma me quedaría x, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que primero que vamos a hacer? Es extraer, o mejor dicho, sacar raíz cuadrada al primer término. ¿Ya? Y al sacar raíz cuadrada del primer término, entonces observamos que para este dado caso x cuadrado, su raíz cuadrada es x, ¿verdad? Ok, yo ya tengo esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, abro dos pares de paréntesis, abro mis pares de paréntesis, y al abrir mis pares de paréntesis, lo primero que voy a ubicar son la x, ¿verdad? Es decir, el cuadrado del primer término, ¿sí? Ubico x. Eso es lo que he hecho. Ahora bien, en cuanto, fíjese bien, a lo que hemos escrito inicialmente, vuelvo a repetir, es el resultado de la raíz cuadrada. Eso es lo que hemos hecho, ¿sí? Pero necesitamos un signo, obviamente, ¿sí? Y el signo que va a ir en el primer par de paréntesis va a ser el del segundo término. ¿Cuál es el segundo término? Bueno, es el 10x, ¿sí? Y 10x está positivo. Eso indica entonces que vamos a ubicar en el primer par de paréntesis un positivo, ¿sí? Luego, en el segundo par de paréntesis, el signo que voy a ubicar va a ser en cuanto a la ley de signos del segundo término con el tercer término, ¿sí? Y el tercer término, entonces, este dado caso sería 16, ¿verdad? Que es el independiente. Entonces, si usted observa, y si hemos dicho que es referente a la ley de signos del primero con el segundo, ambos son positivos, entonces más por más, ¿sí? Te lo voy a señalar acá, más por más, obviamente me va a quedar más, ¿verdad? Más. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjese bien, lo que voy a hacer es encontrar un número que multiplicado me dé 16 y sumado me dé 10. Es decir, un número que como producto me dé 16, pero que sumado me dé 10. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo.
Ahora bien, entonces, ¿qué número voy a ubicar en ello? 8 y 2. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque... Vamos a borrar acá, ok. Porque, fíjense bien, al elegir 8 y 2, yo digo 8 por 2 me da como resultado 16. ¿Sí? Me da como resultado 16. Pero me está diciendo que también realice una suma de estos dos números. Entonces 8 más 2. Y que por ende, ¿sí? 8 más 2 es 10. Entonces significa que los números que yo voy a utilizar para este dado caso van a ser 8 y 2. ¿Sí? Esos son los que voy a utilizar. Ahora bien, ¿cómo los voy a ubicar? Pues bueno, recuerde que el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Entonces en mi caso voy a ubicar 8 y en el otro paréntesis voy a ubicar 2. Usted puede ubicarlo 2 en este y 8 en este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? De esa manera entonces he culminado el literal A. Vámonos al literal B. El literal B, fíjese bien, me está diciendo, ¿sí? Y cuadrado menos y menos 20, ¿ya? Y como lo veíamos anteriormente en esta parte de acá, me decía que uno debe ir elevado al cuadrado, uno únicamente con una variable y el otro debe ser un término independiente. Si logramos observar entonces, sí cumple, ¿verdad? Esa característica, ¿ya? Y elevado al cuadrado, luego un término, ¿sí? Y una variable y, perdón, y menos y para ese dado caso, y luego un término independiente que es menos 20, ¿ya? Ahora bien, entonces, como lo mencionábamos allá, al primer término hay que extraer la raíz cuadrada, y raíz cuadrada de y cuadrado obviamente va a ser y, ¿sí? De esta manera, entonces, abrimos dos pares de paréntesis, y usted sabe que lo primero que vamos a ubicar en el paréntesis, dentro del de los paréntesis, va a ser la raíz cuadrada que hemos encontrado del primer término, que para este dado caso entonces es y. ¿Ok? Luego, signos. Fíjese bien, los signos que voy a ubicar para el primer par de paréntesis es el de el segundo término. ¿Sí? ¿Quién es el segundo término? Menos y. Eso significa que en el primer par de paréntesis el que yo voy a ubicar va a ser el menos. ¿Sí? En el segundo par de paréntesis, recordemos que hemos dicho que va a ser con respecto a la ley de los signos. ¿De quién? Del segundo término y del tercer término. En este dado caso vamos a decir menos por menos más. ¿Ok? Entonces nos va a quedar un signo positivo. Ahora bien, ¿cuál va a ser lo siguiente que vamos a ubicar? ¿Ya? Por la característica que tiene, fíjese bien, por la característica que tiene, vamos a decir que necesitamos un número que multiplicado me dé menos 20 y restado me dé menos 1. ¿Ya? Ojo, vuelvo a repetir, un número que multiplicado me dé menos 20 como producto, ¿sí? El tercer término, y que restado me dé menos 1. Menos 1 representando a quién? Al segundo término, ¿verdad? Sí, recordemos que acá hay un 1 imaginario. Entonces, a partir de ello, fíjese bien, yo puedo darme cuenta que... Voy a corregir acá. Yo puedo darme cuenta que 5, fíjese bien, por 4 me dice que es igual a 20. ¿Ok? Me dice que es igual a 20. Pero me dice también que no solo lo represente como producto, sino que también como una resta y me dé como total menos 1. Ajá. Pero observemos lo siguiente, que 5 más 4
En este dado caso me daría 9, pero yo necesito que se reste, ¿sí? Por ende, entonces, lo que voy a hacer acá es ubicar un signo menos al 5. Y voy a tomar entonces el valor de menos 5 más 4. Eso sería un total de menos 1. Pero observemos, el 20 no me da menos como yo lo necesito, ¿sí? No es menos 20. Para ello, entonces, hago lo mismo. Voy a tomar el valor de menos 5. Ahora sí, menos 5 por 4, este resultado sí me va a dar menos 20. Entonces, es decir que los valores que yo voy a ocupar para estos paréntesis va a ser menos 5 y 4, ¿sí? De esta manera ubico acá entonces 5 y 4, ¿ok? Y hemos encontrado entonces, fíjese bien, la solución para este ejercicio, para el literal B, ¿sí? De esta manera entonces, en conclusión, fíjese bien, hay que tener en cuenta lo siguiente. El literal A, fíjese bien, me dice que si el trinomio es x cuadrado más mx, más n, entonces se buscan dos números positivos cuyos productos sea n y cuya suma sea m. ¿Sí? Oiga bien, cuyo producto sea n y cuya suma sea m. Es decir, ¿verdad? Fíjese bien, cuando tenemos esta característica acá de los signos que ambos son positivos, nosotros vamos a encontrar, fíjese bien, dos números positivos, ¿ya? Donde los productos, el producto de estos dos números sea el resultado n, ¿sí? Acá está n, observe bien, acá está n, y que la suma, aquí es suma, fíjese bien, sea m, ¿ya? A ello se refiere mn, cualquier número, ¿verdad? Puede ser cualquier número. Literal B me dice que si el trinomio es x cuadrado menos mx más n, entonces se buscan dos números negativos. Mire bien, cuyo producto sea n y cuya suma sea menos m. Vuelvo a recalcar, cuyo producto sea n positivo y cuya suma sea menos m. Mire, acá está, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, el juego aquí está en cuanto a los signos, ¿verdad? Signo negativo, signo positivo, y por ende me dice que van a ser dos números negativos cuyo producto sea n y cuya suma sea menos m. Ahora bien, el último literal C me dice que si el trinomio es x cuadrado más mx menos n o x cuadrado menos mx menos n, entonces se buscan dos números, uno positivo y el otro negativo. Ojo, en el literal A me decían positivo los dos, en el literal B me dicen negativo los dos. Acá me está diciendo que uno va a ser positivo y uno va a ser negativo, es decir, que es en relación al ejercicio B que hemos realizado, ¿verdad? Y de esta manera me dice que cuyo producto debe de ser menos n y cuya suma sea m o menos m, según sea el caso. Observe nuevamente entonces, donde me dice que el producto debe de ser menos n, ¿sí? Y también me dice que la suma sea m, mire, positivo, o menos m negativo, ¿sí? Ok, chicos, entonces de esta manera espero que comprendamos, ¿sí?, la forma en cómo yo voy a encontrar esos dos números que me está pidiendo al factorizar, ¿verdad? Entonces recuerde que hay una guía de ejercicios que usted debe de trabajar y pues espero que la desarrollemos. Sin más que decirle, me despido de ustedes. Bendiciones.